pues entonces hoy vamos a hablar de los vasos de honra y vamos a hablar de vasos escogidos. En la Biblia se habla de 7 tipos de vasos. Hay 7 tipos de vasos que podemos encontrar ahí en la Biblia. Unos son vasos de honra, otros son vasos de misericordia, los terceros son vasos escogidos, los cuartos vasos limpios, los quintos son vasos quebrantados, los sextos son vasos de deshonra y los séptimos son vasos de ira. Vasos de ira. En 2 de Timoteo, capítulo 2, el verso 20 y 21 dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Para estar dispuesto para toda buena obra, tienes que ser un vaso de honra. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces unos vasos son honrosos y otros son para uso viles, pero son vasos. Los vasos limpios, no voy a hablar de eso de vasos limpios hoy, pero los vasos limpios son aquellos vasos que eran en algunas partes desechados y eran utilizados para tirar basura. Ese vaso había que limpiarlo todos los días. Todos los días había que limpiarlo. Dios es el que te puede transformar de un vaso vil, inclusive de un vaso de ira, traerte a través de un proceso y cambiarte y llevarte a ser un vaso de honra. Pero es Dios a través de los procesos. Ejemplo de él tenemos en Jacob. Jacob, su nombre quería decir engañador. Y a través de unos procesos, Dios lo llevó a ser constituido en príncipe de Israel. Tengo una buena noticia para usted, que parece, el que nos está viendo por televisión, que nada le sale bien y que las cosas para usted no tiene remedio. Es Dios el que a través de procesos, si tú te dejas, puede moldearte, porque Él es el alfarero. Él es el que moldea, Él es el que da forma, y Él puede, si el vaso se daña, volverlo a hacer una pelota, y de esa misma pelota volver a construir un vaso especial. Dígase usted mismo: yo tengo que reflejar a Dios. Entonces mire, vasos de honra. Estos vasos o estos tipos de tinajas, los gente del Medio Oriente los tenían en la puerta de su casa, a la entrada de la casa, porque cuando llegaba el padre de la casa o llegaba un visitante o los hijos de la casa llegaban, que venían de camino, esas vasijas, esos vasos de honra contenían agua fresca. No sé cuántos de ustedes han tomado agua de una tinaja. No necesita nevera, eso está frío. Entonces esta gente venía y cuando llegaban a casa, lo primero que hacían era tomar de esos vasos de honra el agua fresca para mitigar la sed. Así que toda persona se encontraba con vasos de honra, y esto era para que cualquier visitante y familia lo tomara antes de entrar a casa. ¿Qué encuentra la gente cuando llega a tu casa? ¿Qué encuentra la gente cuando llega a tu oficina? ¿Qué encuentra la gente cuando llega a tu iglesia? Tiene que encontrar vasos de honra, gente que pueda darte una palabra, gente que esté fluyendo en el Espíritu y que pueda refrescar la vida a otro.
Pero muchas veces lo que supuestamente tienen que ser vasos de honra, vienen para que los refresquen. No, si eres un vaso de honra, tú estás para refrescar, no para que te refresquen. Entonces, hay mucha gente que son vasos de honra, pero todavía no están refrescando porque no han sido llenos del Espíritu Santo. Son cristianos, van a las iglesias, pero no han sido llenos con el agua fresca del Espíritu Santo. En Juan capítulo 7 usted va a encontrar que en la última fiesta de los que hacían los judíos, en sus rituales, ellos hacían 7 días de fiestas en el templo, o en su fiesta, y el último día, todos los vasos de honra, aquellos vasos que eran puestos en la puerta del templo, para que todo visitante y toda esa cantidad de gente que iba a esos rituales, tomaran de esa agua allí mismo y se refrescaran. Todos esos vasos los agarraban los sacerdotes y los levitas y los vertían en el patio donde se hacían los sacrificios, donde se hacía sacrificio por el pecado, y muchas veces quedaba desecho de aquellos que habían sacrificado ahí. Entonces era tanto los vasos que había que derramaban el agua, y algunas veces el agua llegaba hasta los tobillos de la gente que estaba afuera. Esa agua corría y limpiaba aquel patio. Para eso se utilizaba en la última fiesta. Nuestro Jesús, que fue siempre osado, Él esperó ese último día, para pararse, y dicen los historiadores, que traen estas cosas a nosotros, dicen los historiadores, el sacerdote tomaba una copa del agua que brotaba del manantial que estaba en el centro del templo, y con un ritual de la vaca bermeja y la ceniza y todo eso, él levantaba esa copa. Jesús esperó el último día, se montó tal vez en una calzada y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque él era un vaso de honra y él tenía el agua que saltaba para vida eterna. La gente iba y hacía los rituales, pero Jesús, viendo todo eso, se para, y cuando el sacerdote pasa y está haciendo su ritual, le dice a la gente: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque yo tengo el agua de vida. Qué cosa tan tremenda que hoy vemos la religión pasándole por encima a lo establecido por Dios, y queremos que a través de rituales la gente cambie, a través de formas hechas por los hombres, y solo quien bebe el agua que salta para vida eterna puede cambiar. Porque el que toma el agua de vida, de su interior correrán ríos de agua viva que salta para vida eterna. O sea que si tú tienes a Cristo, es un río de Dios que está dentro de ti, y otros van a beber de Cristo a través de ti, porque eres un vaso de honra, y todo el que tenga sed va a llegar a ti. Por eso mucha gente donde tú estás caminando van, y tú no sabes por qué ellos van, y comienzan a decirte tus problemas, y comienzan a hablar de cosas de ellos, solo porque en el Espíritu vieron que tú eres un vaso de honra y que hay un agua que tú tienes que ellos necesitan. Pero tú tienes que mirar esto, tú tienes que entender esto en el área espiritual. Así que aquella gente hacía su ritual, tiraba el agua para limpiar. ¿Cuántos recuerdan a Jesús cuando fue a conversar con la samaritana? ¿Verdad? Bueno, hemos leído eso, nos han contado mucho de eso. Aquella samaritana se dirigió al pozo, y cuando llegó al pozo se encontró con Jesús. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Dame de beber. Ahora, ¿por qué Jesús le pide agua? Para... Fíjese usted una vez, Jesús nunca violaba las cosas físicas
Jesús le pide agua porque ella venía con un vaso de honra. Ella era una mujer que tenía 5 maridos y todo eso, y Jesús lo que vio fue un vaso de honra que venía caminando. Pero ella venía porque tú no podías ir al pozo con un vaso para otra utilidad. Tenías que ir al pozo con un vaso o con un recipiente donde era lícito verter el agua, y los vasos de honra era lo que lo utilizaba. Entonces ella viene caminando a una hora donde los demás no iban, con un vaso de honra, considerándose ella una mujer deshonrosa. Pero Jesús la ve y dice, ahí viene un vaso de honra. Ten cuidado cómo tú ves a la gente. Tienes que tener cuidado con eso. Jesús no tenía cómo sacar esa agua. Ella traía un vaso y Jesús comienza la conversación pidiendo algo que ella podía dar, porque ella tenía en su mano el envase para sacar agua del pozo. Pero su concepto frena la bendición que Dios le quiere dar. Jesús le dice, dame agua, dame de beber. Y ella le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí? Fíjate, yo tengo un vaso. Ese envase era para darle agua a todo el que iba a su casa. Pero ahora el envase está fuera de casa. El envase estaba vacío y podía llenarse y darle a alguien. Pero mira esto, quiero que te metas en esto. Si ella lleva el envase a su casa y lo pone en la puerta donde se ponía, si Jesús llegaba a su casa, Jesús podía tomar libremente sin pedirle a nadie, porque eso estaba allí para que cualquiera que pasara lo tomara. Pero ahora que ella tiene el vaso, la jarra, el envase en su mano, le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? El problema que está en la mente, los principios que estaban. El vaso era un vaso de honra, y si estaba en la puerta de su casa, el que pasara podía tomarlo. Pero los judíos no se paraban, se morían de sed y no tomaban el vaso porque era Samaria. Sí, tenían un problemita por ahí, como tal vez mucha gente tiene algunos problemitas. Y van con el vaso, y van con el agua y no la dan. Pero en las iglesias se sientan, aunque tengan problemas, juntos, levantan la mano y supuestamente adoran, y cuando se van, nada que ver contigo. Es tan tremendo esto, que fíjate que hoy una lesbiana o un homosexual se van a dar conferencia. Hablan abiertamente de sus tendencias. Unos se escandalizan, otros critican, pero si un seguidor de Cristo se va a hacer el trabajo y lo hace en un sitio, tal vez muchas veces solo, inmediatamente dicen que quiere ser un protagonista. Inmediatamente dice que se quiere robar el show. Si tú eres un vaso de honra, tú tienes que dar agua de vida donde tú vayas. Si tú eres un vaso de honra, el agua que tú cargas es para dársela a otro. Esa mujer no entendía eso, pero Jesús dijo, esta mujer es un vaso de honra. Y sabe que después de esa conversación con Jesús, ¿qué hizo esta mujer? Jesús le dice, lo que tú no sabes es que si tú bebieres del agua que yo te daré, no tendrá sed jamás. Le cambió eso y lo llevó al área espiritual, porque esta mujer tenía un vacío espiritual. Esa mujer, cuando sale de esa conversación, fue a su ciudad y le dijo, me encontré un hombre que es un profeta. Fue tanto la convicción que ella llevó, que muchos de los de esa ciudad vinieron y se convirtieron a Jesucristo. Pregunto yo, ¿cuántos ha llevado a los pies de Cristo? El agua es para darla.
no para retenerla. Y si tú le pones barrera a el agua que lleva adentro, que salta para vida eterna, se va a derramar, se va a desparramar, y esa agua no es para dársela a quien tú quieras, sino a todo aquel que la necesite. ¿Qué es lo que necesitas tú para que te echen esa agua? Dile, ser un envase. Yo sé que mucha gente aquí está preparada para eso, solo que todavía no han entendido y dicen, pero con esta vida que llevo yo, con esta forma de ser, yo no creo que para mí. Y Dios dice, es que tú te estás viendo a ti misma, yo estoy viendo el envase. Y el envase que yo preparé, no el que tú preparaste, es el que yo preparé. Porque quien te prepara es el alfarero, es el formador, él fue que te formó, él fue que te hizo. Él sabe qué tipo de vaso eres tú. Y sabe en qué tipo de vaso te puede cambiar. Así que en esta mañana, antes de seguir aquí, yo hago un llamado a personas que están en este lugar, que quieren hoy, no que lo conviertan en un vaso de honra, porque ya Dios lo formó, sino que le viertan el agua de vida eterna. Gente que está aquí que necesita de Cristo, que necesita decirle al Señor, mira Señor, yo he caminado con este envase por muchos lados y le meto agua, pero el agua se me acaba. Yo quiero el agua que no se acaba nunca. Yo quiero esa fuente que salta para vida eterna. La samaritana fue, mira, no le importó lo que decían de ella, no le importó más nada, pero fue tanta la convicción que ella llevó a aquella gente, que salieron de sus casas y fueron a Jesús, y muchos se convirtieron a Cristo. Se olvidó el problema de que judíos y samaritanos no se hablaban, porque judíos y samaritanos, negros y blancos y amarillos, necesitan de Jesús. Si tú predicas a Jesús, la gente lo necesita. Así que dile a tu hermano, la gente está necesitando de Jesús. Y tú lo conoces y tú debes predicarlo. Dile, eres tú que debes dar agua a la gente que está a tu alrededor. Dígale, yo le voy a dar a los que a mí me tocan, pero tú dale a los tuyos. Amén. Quiero hablar de un segundo vaso, que es un vaso escogido. El vaso escogido. Este es un vaso que se pone en el horno. Todo ese proceso que hace el alfarero, que forma, que todo eso, mete también los vasos en el horno. Todo vaso va a pasar por el horno. Todo. Los 7 tienen que ser formados y tienen que ser pasados por el horno. Así que dígale ya a su hermano, no te preocupes que tú vas a llevar candela también. Porque a veces en el proceso, alguna persona cree que el proceso de ellos es más fuerte que el otro. No. Todos vamos a pasar el proceso. Todo. Para ser mejores. No para ser peores. Dile, lo que te quieren es hacer mejor. Dile, no te quieren matar. Te quieren hacer más fuerte. Te quieren hacer más lindo. Entonces, mire usted. Un vaso escogido es un vaso que se pone en el horno. Igualmente. Pero cuando están sacando todos estos vasos, tal vez por el sitio donde se puso o por la intensidad en que le dio el calor, tomó un color mejor que los otros vasos. Todos están metidos en el horno, pero por la posición donde quedó, por algo que pasó, ese vaso salió mejor que los otros vasos. Eso pasa. Así que no se sienta mal. No se sienta mal, porque a veces que queremos o creemos que todos estamos iguales. Para salvación sí, pero Dios es el que hace con nosotros todas las cosas.
Este vaso, cuando el alfarero lo saca, comienza a mirarlo y le llama la atención. Ese vaso lo agarra, lo lleva, lo clasifica, lo mide y dice, wow, pero qué color. Qué cosa tan preciosa me salió hoy. Pero él estuvo trabajando con varios vasos, pero hay uno que salió precioso. Mire, cuando yo nací, Dios estuvo ahí, siempre se lo cuento, Dios estuvo ahí y dijo, wow, este me quedó pero perfecto. Y me miraba así por todos lados, wow, hoy me la comí, dijo, cuando dice este muchacho, hoy me la comí. Yo no sé si dijo eso contigo, pero yo sé que conmigo lo dijo. Yo sé que conmigo lo dijo. Ahora mira el proceso de un vaso de honra. Entonces lo inspecciona, lo clasifica. ¿Okay? No, un vaso escogido. Él comienza a clasificar los vasos. Cuando se encuentra con este vaso, un vaso que le da placer, un vaso que está... Es que si usted tiene algún arte, usted sabe que usted pintó algo, este está bueno, pero si pintó 7, usted sabe que uno que le salió y dijo, wow, aquí me inspiré, con este estaba inspirado. Por eso le digo que Dios se inspiró cuando me hicieron a mí, Dios se inspiró. Dios se inspiró. Entonces el alfarero lo agarra, lo clasifica, salió perfecto por el horno que te va a perfeccionar. El horno, la posición que te ve, la candela que lleves ahí, eso es lo que te va a perfeccionar. Eso es lo que te va a hacer fuerte, eso es lo que te va a hacer un vaso escogido, un vaso que cuando lo vean dice, wow, este es diferente, este no es cualquier cosa. Usted no llega a una tienda así, comienza a mirar y hay una cosa que le llama la atención. Y usted le voltea la cara porque lo ve, pero vaya ahí, wow, le llama, hasta que usted llega ahí y dice, qué maravilloso esta cosa. Tal vez no lo compra porque no tiene, pero no deja de maravillarse. Pues el alfarero también, que conoce todo eso, lo ve. El ángulo es diferente. Ahora fíjate tú lo que hace el alfarero, lo que hacía el alfarero. Dice, este vaso que salió mejor que todo, no lo puedo poner a la venta. Y lo tomaba y tenía un cuarto oscuro donde él llevaba ese vaso y lo escondía. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero el vaso estaba escondido hasta que llegara un comprador que le dijera al alfarero, yo necesito un vaso, pero no de los que tienes aquí, porque yo sé que tú guardas los vasos escogidos. Y como yo tengo una fiesta, yo tengo una reunión, yo quiero poner un vaso especial ahí, no cualquier vaso. Yo quiero escoger un vaso. Mire que ese vaso podía ser un vaso de honra, hecho para un vaso de honra, pero quedó tan bien que pasó al sitio de los escogidos. Pero para estar en el sitio de los escogidos vas a pasar un tiempo escondido y en la oscuridad. Un tiempo donde la gente no te va a ver. Un tiempo donde la gente tal vez te deseche. Un tiempo donde la gente diga esto, ya no te ven o te convierte en el hombre invisible. Pero el alfarero dice, este no lo puedo poner a la venta tan rápido. Este es especial, este me salió bien. El alfarero no lo pone al público, lo esconde en un lugar oscuro y lo deja allí esperando. ¿Qué cosa no? Que ese vaso perfecto se queda en la oscuridad. Se queda en la oscuridad. ¿Sabe por qué se queda ahí? Porque el alfarero sabe que un día va a llegar un cliente como ese que le estaba describiendo, que va a decir, yo quiero un vaso, pero no cualquier vaso. Yo quiero un vaso de esos que tú tienes escondido, de los mejores que salieron. Usted sabe que esos vasos cuestan más. No es cualquier vaso. Entonces está escondido, yo quiero uno de esos que está escondido. Los que están aquí están bien, están lindos, pero yo sé que tú tienes unos mejores. Búscame uno de esos. Llegó el comprador, llega ahí, llegó el comprador. Llegó uno que le va a dar el uso. Entonces el alfarero sale, entra a su cuarto oscuro, busca entre los vasos y toma el vaso.
lo trae, y si al comprador le gusta ese, dice, me lo llevo. El alfarero dice, un momento, este vaso es digno de llevar mi nombre. Esta obra de arte es digno de que lleve el nombre de quien lo hizo. Y el alfarero, antes de darlo para que le den uso, le estampa su firma. ¿De quién tienes tú la firma? Él dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Así que mire, lo que pasa en el tiempo en que yo no estaba haciendo lo que tenía que hacer, la gente decía, ese no va a hacer ni va a servir. Pero nadie se dio cuenta que llevaba la firma del alfarero. Nadie se había dado cuenta que ahí estaba la firma del Creador del universo. Tal vez tú te sientes que estás en el sitio oscuro, te sientes como que no estás haciendo nada, te sientes como que tu tiempo se te va a pasar. Pero dile a tu hermano, tranquilo, eres uno de los vasos escogidos. Acuérdate, Dios, que a los que escogió, a estos también llamó y predestinó. O sea que tú estás escogido de hace tiempo, ¿sabes? Que estás ahí, que no has salido de la palestra, esa es otra cosa. Y el hombre dijo, yo quiero un vaso de los buenos, yo quiero uno de los mejores, yo quiero uno que sea digno de llevar tu firma. ¿Ustedes saben quién fue un vaso escogido? Pablo. Pablo era perseguidor de la iglesia. Andaba matando cristianos. La iglesia le tenía miedo. Y Pablo era un vaso escogido, estaba en la oscuridad. Aunque lo conocían de una forma, no conocían la forma en que Dios lo había trazado y hecho. Creo que quiero con esto liberarte. El vaso escogido por mucho tiempo está escondido. Por un tiempo él es un vaso escogido, está perfecto, está bien hecho, pero no ha llegado el tiempo de ser sacado a la luz. Si usted me sigue y estudiamos ahí en el libro de los Hechos, donde está la conversión de Pablo, dice que Pablo tuvo un encuentro con Dios, pero había un discípulo, un vaso de honra, que estaba ahí. Y dice el capítulo 9, verso 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Qué cosa tan seria que hay tanta gente con falta de visión, esperando que algo pase y corriendo para que algo pase? Cuando tú tienes visión y cuando tú oras, tú sabes que algo va a pasar y que Dios te dice cuándo y cómo va a pasar. Tú no tienes que estar corriendo nada. Hay tanta gente corriendo de aquí para allá esperando que le den una palabra para que algo pase, cuando Dios te dio una palabra en la eternidad. Y tú llevas la firma del alfarero. Y que tú sabes que hay un tiempo que tienes que esperar, que no te desesperes, que tienes que esperar. Entonces dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Y hay mucha gente que habla de ti. Cosas buenas y cosas malas.
he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? No tenía una buena reputación, no había una buena información de Pablo. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido. Esta palabra instrumento en su original es vaso escogido. Ve, mira, me han hablado mal de él, me han dicho muchas cosas de él, está matando a tu iglesia, y Dios le dice, ve, porque vaso escogido me es para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Hay gente que no quiere padecer nada, pero por el nombre de Cristo tú tienes que padecer. No es que vas a padecer enfermedad, pero mucha gente cree que es que no va a pasar nada de esto. No, en nombre de Cristo a ti te tiene que doler lo que pasa en el mundo, lo que pasa en esta tierra, lo que pasa con los seres humanos. Oras por eso, intercedes por eso. Porque hay una cosa ilógica que yo no le entiendo, no le encuentro ni pie ni cabeza. He visto a tanta gente decir en las radios, en la televisión, hay que orar para que las cosas mejoren, hay que orar para hacer esto. Pero las veo también decir fuera de la radio, lo que va a acontecer, va a acontecer. Está en la Biblia, viene destrucción, entonces ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos si no creemos la palabra de que Dios transforma al hombre? Que las guerras un día van a cesar. ¿Por qué no buscamos los principios? La guerra viene por la maldad de los hombres. La destrucción en el mundo ha venido y los científicos están estudiando que todo este cambio climatológico, que muchos terremotos y muchos huracanes vienen a consecuencia de que el hombre ha maltratado al medio ambiente. ¿A dónde tienes que enfocarte? A la sanidad de los hombres, a que tengan a Cristo en su vida y en su corazón. Queremos cambiar el mundo sin cambiar o sin mejorar las bases. Si las familias no cambian, el mundo no cambia. El centro de esta cosa es la familia. Y tú eres responsable de que el mundo cambie por los hijos que Dios ha puesto en tus manos. Tú y yo somos responsables de eso. Y si ya tú no vas a parir más, no me digas que tu responsabilidad se acabó. No, porque tú tienes hijos espirituales que Dios te va a enviar, a los cuales tú tienes que codificar para llevarlo a cambiar la historia de la humanidad. Pablo, que fue un vaso escogido y llevaba la firma y el sello del alfarero, después de esa experiencia, se fue 3 años y medio al desierto. Y usted preguntaría, ¿por qué 3 años y medio? Porque tiene que sufrir el mismo ciclo de crucifixión y muerte de Jesús. Se los explicaré en otro mensaje, pero eso tiene una revelación allí tremenda. Pero Pablo se va, y luego de ese tiempo de 3 años que recibe la revelación de este evangelio que nos iba a traer a nosotros los gentiles, Pablo pasó entonces 14 años en Damasco. Tiene una revelación tremenda y sale a seguir siendo empresario y a seguir trabajando. Tengo la revelación, pero no tengo el tiempo. No es el tiempo de hacerlo. Entonces este vaso escogido se queda en la oscuridad. Y por 14 años siguió siendo un empresario, construyendo tiendas, haciendo lo que él sabía hacer y esperando el tiempo. Pasados 14 años, él se fue a su ciudad, se fue a Damasco a hacer lo que él sabía hacer. Allí predicó, allí lo conocían, pero siguió siendo empresario. Después de 14 años llega un hombre llamado Bernabé, que era el líder y principal de la iglesia de Antioquía, y dijo: yo necesito a un hombre, yo necesito un vaso, pero no cualquier vaso.
yo necesito a Pablo para llevármelo a Antioquía, porque es un hombre que ya está listo. Si a Pablo le tomó 17 años salir a un ministerio, 17 años, y pudo esperar y pudo estar tranquilo, y mientras estaba ahí hacía lo que él sabía hacer, tienda, y producía dinero, y oraba, y seguía estudiando la palabra. Estaba tranquilo porque él entendió que llevaba la firma del alfarero, que llevaba la firma del maestro, que era un vaso escogido, y los vasos escogidos salen en el tiempo de que el alfarero los saca, porque alguien te va a llamar, alguien te va a decir: necesito a uno como tú. Necesita. 3 años, tú sabes que salí 3 años con una revelación tan tremenda como la que Pablo tenía, y llegar a hacer tienda, y llegar ahí a estar haciendo tienda y vendiendo tienda, y hablaba con uno y hablaba con otro, y tenía una revelación tan tremenda, pero entender que hay un tiempo de Dios para cada cosa, entender que él no podía hacer como le daba la gana, entender que había un ciclo que había que pasar, que son los momentos de Dios. Yo creo que Pablo estuvo más procesado en esos 14 años que todo lo que pasó en su vida. Porque la gente, cuando medio saben algo y creen que tienen una revelación, salen que dame el chance o me voy. Vete. Vete. Los vasos escogidos no salen todos los días. Salen en el tiempo justo, son procesados, han sido metidos al horno, y por la posición en que tuvieron y por el fuego como le pegó, ahí estaba, pero tienen que ser procesados en el tiempo de salir a donde van a ir, porque si te sacan afuera, cualquiera se lo puede llevar, pero si viene alguien especial te dice: yo quiero uno de los que tienes escondido, porque él conocía al alfarero. El alfarero es Dios mismo, y Él mismo es el que pone en la gente que te busquen. Es el que pone en el corazón del apóstol, en el corazón del pastor, decir: ya estás listo para hacer lo que tienes que hacer. No te vendas tú mismo, tú estás en manos del alfarero, no te des propaganda. Los hombres de Dios no se dan propaganda, se quedan tranquilitos y hacen lo que tienen que hacer. No te preocupes, tú no necesitas darte propaganda, la gente te da propaganda. Mira cómo conocían a Pablo. Y daban propaganda por lo que estaba haciendo, pero nadie sabía lo que él era: un vaso escogido. Y aunque Ananías dijo: mira, pero yo conozco, me han dicho muchas cosas malas de este hombre, dijo: anda, porque me es necesario ese hombre, no otro, ese hombre. Diga: de repente. Diga otra vez: de repente. Y de repente llegó Bernabé: búscame a Pablo. Habían hablado mal de Pablo, habían dicho muchas cosas, pero ¿sabe una cosa? Que Bernabé estudió con Pablo a los pies de Gamaliel. Bernabé conocía a Pablo. Y Pablo no podía salir solo a predicarlo porque no creían en él. Entonces Dios había preparado, mire que Dios se la sabe toda. Bernabé estudió a los pies de Gamaliel. Gamaliel había aprendido de Eliel. Y Eliel había enseñado que el hombre era salvo por gracia. En aquella época, en aquel tiempo. Entonces Pablo y Bernabé estudiaron a los pies de Gamaliel. Dios te levanta un amigo para que en los tiempos de crisis y en los momentos justos, como estás conectado, te jale para lo que tú tienes que hacer. Entonces Bernabé, que conocía a Pablo y sabía toda esa transformación de Pablo, y no crea que lo llama porque no lo conocía, porque Bernabé tenía que haber visitado a Pablo y había visto los cambios de Pablo y había visto cómo Pablo había sido transformado en su lenguaje, en su hablar, en su trato con la gente. Mira, si no te ven la transformación, todavía tienes que llevar candela.
Nadie te va a ir a buscar si están viendo que tú no estás mostrando los cambios que debes mostrar. Yo no puedo poner a nadie a dar consejería si yo vivo dándole consejería a esa persona. Pablo estuvo ahí, estuvo 14 años, 3 de una revelación tremenda, 14 años allá, y dijo: yo no me preocupo, yo me sigo preparando. Mientras Pablo estaba allí, entendió estas cosas. ¿Ves? Uno, que había sido llamado, y que había sido llamado de las tinieblas a la luz. ¿De dónde sacaron el vaso ese escogido? Del cuarto oscuro. De las tinieblas lo sacan, le ponen la marca y lo sacan a la luz. Eso es lo primero que tienes que entender. Lo segundo, que tienes que prepararte sin dejar de hacer lo que tienes que hacer. Que tienes que prepararte sin dejar de hacer lo que tienes que hacer. Que no es bueno agarrar a alguien de 3 meses y ponerlo a pastorear. Que no es bueno alguien que tenga 6 meses y mandarlo a abrir una iglesia. No es bueno, no está listo y va a dañar gente. La experiencia lo dice. Y seguimos inventando y queriendo hacer esto. Si Pablo, un hombre que solo predicó en toda Asia, él solo llenó a Asia del Evangelio y tuvo que esperar 17 años, ¿cuál es el desespero que tú tienes? Si hoy tenemos internet, tenemos radio, tenemos televisión, y cuando Dios te llame, en un solo día tú puedes estar en los países del mundo. ¿Por qué te desespera? Si un Juan el Bautista en 6 meses hizo lo que a él le enviaron a hacer, y hasta hoy estamos hablando de Juan el Bautista. Diga a su hermano ahí: espere su tiempo. Ya lo sacaron de las tinieblas. Entonces tienes que prepararte sin dejar de hacer lo que tienes que hacer. Y quiero que usted escuche esta frase. Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Escúchame, para aquellos que cuando llegan al Evangelio se molesta, me voy, me quedo, ahora no hago esto, ahora no hago lo otro. Estás peor que antes, papá. Estás peor que cuando no conocías a Cristo. Porque si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Hay gente que son empresarios y llegan a Cristo, entonces botan la empresa porque se van a predicar y después vienen molestos porque quedaron limpios. No te mandaron a predicar todavía, te mandaron a prepararte. Y tú lo que estabas haciendo era una empresa buena y fortalecida, pues sigue con tu empresa. Y mientras sigues con tu empresa, ahí también vas predicando y te vas preparando. Diga conmigo: primero me llamaron de tinieblas a luz. Ahora tengo que prepararme sin dejar de hacer lo que tengo que hacer. Y lo tercero que va a suceder es que vas a ser enviado. Entonces no te apresures, prepárate. Tengo un ministerio poderoso. ¿Estás preparado? Porque pararse delante de gente por 56 días, porque son 56 semanas que tiene el año, ¿verdad? ¿Sí? 52 semanas, son 52 mensajes que tienes que dar. Y si te paras los miércoles, ¿cuántos mensajes son? 52 y 52, 104 mensajes. Y si aparte de eso tienes que dar clase y visitar a otro, no te puedes quedar nada más con Juan 3:16. No te puedes meter cada vez que vas a dar un mensaje, meterte en internet, un mensaje de cualquiera y metértelo bajo el brazo. Para esto tiene que haber una revelación y procesar la revelación. El problema es que mucha gente sale a predicar lo que todavía no ha procesado y lo que todavía ellos no creen.
Tú no puedes salir a predicar, tú no puedes salir a hablar, sino de tu experiencia y de los procesos que Dios ha hecho contigo. Porque la palabra que Dios nos ha traído, yo la he procesado. Pero tú estás seguro que la has procesado totalmente. ¿Estás seguro que estás seguro de la palabra que Dios nos ha dicho? ¿Estás seguro de que el Cristo ese que tú predicas es el Cristo que tú estás viviendo? Porque la cuestión no es predicar los mensajes, 104 mensajes al año. La cuestión es vivir esos 104 mensajes. No es decir que tiene fe. Y cuando llega el momento, ¿a dónde se fue la fe? Pablo estuvo ahí 3 años y medio. Oye, qué revelación. Estoy explotando con esta revelación. Pero no me han enviado a hacer carpa. Eso es lo que tengo que hacer ahorita, hacer carpa. Pero cuando a mí me llegue, mira, de cada carpa que yo vengo, yo le me estoy metiendo aquí para el ministerio. De cada carpa que yo estoy haciendo, yo estoy guardando, porque mira, cuando yo salga, esto van a ser viajes, voy a ir a muchas partes, yo no voy a estar pidiendo, yo estoy guardando para cuando yo salga. O sea, la gente cree que Pablo era un tonto. Pablo era un empresario, y los empresarios guardan dinero, y cuando tienen una visión y tienen un proyecto, guardan para visión y el proyecto. Y por eso es que mucha gente entonces anda peleando con el gobierno para que le den una casa. ¿Y el proyecto de vida tuyo cuál es? ¿Tu papá no te enseñó que tú te ibas a casar, tenías que llevar a tu mujer para una casa? No, porque tu papá no tenía casa. Pero los que hemos tenido casa y nos ha costado la casa, enseñamos esto. Y no solo lo enseñamos, sino que tenemos que pelear por dejarle casa a nuestros hijos, para hacerle la vida más llevadera y más fácil, para que cuando mi hijo venga, entonces también él pueda hacerlo con sus hijos. Pero no entendemos esto, queremos ministerio. Tengo un ministerio y Dios paga todos los gastos. Eso es verdad. Y se los paga a aquellos que tienen proyectos, aquellos que tienen ahorros, porque el problema no es que el proyecto te va a costar miles de millones. Tú tienes los números, pero por lo menos cuando te digan cuánto tienes para el proyecto, Señor, aquí tengo 1,000 bolívares para el proyecto, que están ahí destinados para el proyecto. Pero no haga como todas aquellas personas que, bueno, aquí está para el proyecto. En la primera necesidad sacaron eso y lo metieron para otro lado, porque después Dios va a suplir. No, tú le dijiste a Dios que eso era para el proyecto. Y si eso es del proyecto, no lo toques, para que tú veas que Dios te va a enviar. Pero si Dios no ve que tu corazón está firme en lo que tú vas a hacer, no puede enviarte a ninguna parte. Ahí estaba Pablo. Ahí estaba él haciendo las cosas. ¿A cuántos ministerios tú le has sembrado? ¿A cuánta gente le has cargado el maletín? ¿Con quién has ido tú? ¿Con quién te has codeado? Que hoy tú quieres reclamar ministerios grandes sin haber pasado por lo que pasa todo ministerio grande. Todo el mundo quiere explosión. Somos cabeza y no cola. Oye, yo vengo de la cola de 4 generaciones. Yo no estoy aquí como paracaidista. Tengo 4 generaciones, abuelos que sembraron ahí y que sufrieron y derramaron y lloraron, como decían algunos, lágrimas de sangre para que yo no la llorara. Pero yo no estoy aquí porque yo caí de paracaidista. Yo estoy aquí porque mi generación sembró, porque mi generación dio para esto. A esto no se llega así. A esto no se llega así. Tú no quieres el divorcio en tu gente, en tu familia. Brega para no divorciarte. Mantente firme ahí. Créele a Dios, pero háblale claro a tu gente. Tú no quieres ver mujer maltratada. No permitas que te maltraten. Levántate y denuncia. Porque si no, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay leyes establecidas para eso. Y si hay leyes establecidas, no le ores a Dios. Anda a la ley que Dios permitió que se estableciera. El problema es que nosotros queremos violar lo que Dios ha establecido. Dígale a su hermano, tienes una firma ahí. No eres cualquier vaso. Y dígale usted, y tú tampoco.